Imagina un mundo entero hablando un solo idioma, un lugar donde cada palabra era entendida, donde no existían barreras de comunicación, donde la voz de un pueblo era una sola. Suena como un paraíso, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que esa unidad absoluta fue, al mismo tiempo, la mayor fortaleza y la mayor tragedia de la humanidad? Lo que parecía perfecto terminó siendo el detonante de uno de los juicios más impactantes de la historia. Y lo que ocurrió justo después de ese momento aún resuena en nuestras vidas hasta hoy. Piénsalo por un instante. ¿Cómo sería vivir sin fronteras lingüísticas, sin malentendidos, sin barreras culturales, sin confusión? Un solo idioma, un solo corazón, un solo propósito. Parece tentador, pero fue exactamente esa unidad la que llevó a la humanidad a creer que podía desafiar al propio Creador. Y aquí es donde la historia de la Torre de Babel comienza a mostrarnos algo sorprendente, algo que cambia por completo cómo entendemos nuestros orígenes. En aquel tiempo la humanidad era un solo cuerpo. Las ciudades nacían, los reinos crecían y los hombres estaban convencidos de que nada les sería imposible. Unidos por una sola voz, decidieron construir algo nunca antes visto, una torre tan alta que tocaría los cielos. Pero aquí está el punto clave. Esa obra no era solo una construcción, era una declaración contra Dios. Y lo que pasó después no solo destruyó ese proyecto, sino que cambió para siempre el destino de la humanidad. Pero, antes de revelar ese giro impactante, necesitamos entender qué significaba vivir en ese último momento de perfecta unidad. Imagina a hombres, mujeres y niños esparcidos por las llanuras de Sinar, trabajando codo a codo. Sus rostros quemados por el sol, sus manos cubiertas de barro, pero sus ojos llenos de determinación. Todos hablaban el mismo idioma. Cuando un líder daba una orden, no había dudas, no había repeticiones. Todos entendían de inmediato. Esa era la fuerza de esa generación, la comunicación. Y por un momento parecía que el sueño humano de prosperidad estaba a punto de hacerse realidad. Pero esa misma fuerza, ese mismo idioma, pronto se convertiría en la causa de su ruina. La palabra era el poder. Era a través de ella que el hombre organizaba, creaba, lideraba. Sin barreras, la imaginación no tenía límites. Imagina levantar ladrillos cocidos al fuego, pasándolos de mano en mano, cada trabajador entendiendo exactamente dónde colocarlos. No había confusión. No había demoras, todo fluía, pero el lenguaje, ese don divino, comenzó a usarse no para la gloria de Dios, sino para la gloria del hombre. Y aquí está la ironía: cuanto más se entendían entre sí, menos se acordaban del Creador. Y es en este punto que surge la pregunta que cambiará toda la historia. ¿Hasta dónde puede llevar al ser humano una unidad sin límites? La torre se alzaba lentamente en el horizonte, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, y con ella crecía también el orgullo humano. Era más que un monumento, era un desafío. No solo un proyecto arquitectónico, sino una declaración silenciosa. No necesitamos a Dios, podemos alcanzar los cielos solos. Hombres de todas las edades se unían al trabajo, desde los más jóvenes cargando pequeños pesos, hasta los mayores supervisando el ritmo de la obra. Las familias celebraban cada nueva altura alcanzada, festejando lo que creían era la mayor conquista de la humanidad. Pero nadie notó que esa unidad sin límites llevaba en sí la semilla de la destrucción. Y aquí está el detalle más intrigante. Creían que cuanto más alto construyeran, más cerca estarían de convertirse en dioses. Era el comienzo de una rebelión silenciosa contra el Creador, pero lo que no sabían era que el mismo don que los unía sería usado en su contra, porque
En el momento justo, una sola intervención cambiaría todo, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El trabajo parecía perfecto, la torre crecía y los hombres creían que nada podría detenerlos. Era como si cada palabra dicha fuera una orden divina, cada gesto entendido sin esfuerzo. Pero en el silencio de los cielos había algo diferente. El Creador observaba la obra con atención, y aunque los hombres pensaban que estaban en control, algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Lo que no sabían es que una sola decisión cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad, y nadie podría prever las consecuencias. ¿Alguna vez imaginaste qué pasaría si, de repente, nadie pudiera entender a la persona a su lado? Si cada palabra fuera un enigma, si cada orden fuera un sonido sin sentido. Esa es la esencia de la confusión de las lenguas, el momento exacto en que la unidad del mundo se rompió como un vidrio al caer al suelo. Querían tocar el cielo, pero lo que recibieron fue una separación tan profunda que aún marca nuestra historia. Todo comenzó de forma extraña, casi imperceptible. En medio del trabajo, un hombre pasó un ladrillo a su compañero y dijo algo simple: tal vez colócalo aquí. Pero el otro, en vez de responder, lo miró confundido, como si hubiera oído un idioma desconocido. Risitas nerviosas surgieron, como si fuera un juego. Sin embargo, en pocos instantes, decenas comenzaron a notar lo mismo. Frases que antes eran claras, ahora sonaban como ruidos sin sentido. Y así, el lugar de trabajo que resonaba con voces en perfecta armonía, se convirtió en un mar de sonidos desordenados, de gestos desesperados, de órdenes que no llegaban a ningún lado. El caos se apoderó de todo. Los hombres gritaban, las mujeres intentaban calmar a los niños, los líderes subían a plataformas tratando de restaurar el orden, pero ya era tarde. Lo que era unidad se convirtió en división, lo que era entendimiento se volvió incomprensión. Algunos corrían creyendo que los estaban insultando, otros peleaban porque pensaban que los desafiaban, y poco a poco la desconfianza se transformó en hostilidad. La torre, tan imponente, de repente ya no parecía tan grandiosa ante la incapacidad de comunicarse. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. No era solo el sonido de las palabras lo que había cambiado, era como si las propias identidades se hubieran fragmentado. Las familias comenzaron a reunirse instintivamente con aquellos que aún podían entender. Pequeños grupos se formaron, unidos por un nuevo idioma que solo tenía sentido entre ellos. Cada grupo miraba con extrañeza a los demás, como si fueran extranjeros, como si se hubieran convertido en pueblos distintos en cuestión de minutos. Ese fue el momento que marcó un antes y un después para la humanidad. Hasta ese instante eran un solo pueblo, pero de ahí en adelante se convirtieron en muchos. La confusión de las lenguas no solo detuvo la construcción, sino que dio inicio a la dispersión que esparció a los hombres por la tierra. Cada grupo, incapaz de convivir con la confusión, comenzó a migrar, a buscar nuevas tierras donde pudiera vivir en paz. El mundo, que parecía pequeño y unido, de repente se expandió en miles de direcciones. Y aquí está el misterio más profundo. Lo que parecía solo una barrera también fue la semilla de la diversidad. Porque fue en ese momento que nacieron las culturas, las tradiciones, las naciones. Pero para quienes estaban allí, ese día, no había belleza en el cambio, solo dolor y separación. La confusión era tan intensa que muchos creyeron que estaban siendo maldecidos, otros pensaron que los dioses se habían rebelado. Pero la verdad es que era la mano del Creador, actuando para evitar que el orgullo humano llegara a un punto sin retorno. La torre quedó inacabada, un monumento a la arrogancia interrumpida.
El lugar que sería símbolo de conquista se convirtió en un recordatorio de la derrota. Las voces que antes cantaban juntas se dispersaron en miles de dialectos, y el eco de ese día se volvió eterno. Desde entonces, cada lengua, cada acento, cada palabra diferente lleva la marca de Babel. Y aquí está la gran pregunta. Si la unidad del hombre se rompió en un instante, ¿será que algún día esa división podrá ser restaurada? ¿Volveremos alguna vez a hablar el mismo idioma, a vivir en perfecta comunión? Esa es la pregunta que atraviesa los siglos, y la respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Las voces se entremezclaban en el aire, pero ya no tenían sentido. El mismo gesto que antes significaba unión, ahora sonaba como ruido, como un enigma imposible de resolver. Imagina estar rodeado de personas que te hablan, pero cada palabra llega distorsionada, como si el propio sonido fuera una muralla invisible. Lo que comenzó como un sueño de grandeza en la llanura de Sinar se transformó en caos, y de ese caos nació la mayor migración que la humanidad haya presenciado. Pero, ¿qué pasó realmente después de la Torre de Babel? Y cómo esa ruptura moldeó no solo a los pueblos de la antigüedad, sino también la identidad que llevamos hoy. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás cómo la pérdida del idioma común se convirtió en el motor de una historia que aún late en cada frontera, cada acento y cada nación. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Y aquí va la primera pista del misterio. Si antes había una sola voz, ahora surgieron miles. ¿Cómo se esparció esto? ¿Cómo fueron obligados hombres, mujeres y niños a dejar sus tierras y partir en busca de nuevos horizontes? Y más aún, ¿fue la dispersión solo un castigo o parte de un plan mucho mayor? Recuerda la pregunta inicial. ¿Cómo es vivir en un mundo donde hasta el gesto más simple se pierde en la traducción? Esa fue la realidad en Babel, pero eso fue solo el comienzo. El primer movimiento fue de extrañeza. Grupos enteros comenzaron a reunirse con aquellos que aún podían entenderse. Los lazos de sangre no eran suficientes. Lo que realmente unía era el idioma. Pueblos que antes compartían el mismo sueño ahora se separaban por sonidos y símbolos. Imagina la escena, familias enteras mirándose a los ojos, pero dándose cuenta de que ya no podían compartir una frase. El silencio entre ellos era más doloroso que cualquier palabra no dicha. Y es justo en ese silencio que comienza el primer gran éxodo de la historia. Pero la pregunta es, ¿a dónde fueron? ¿Y cómo esos caminos dibujaron el mapa de las naciones que hoy conocemos? Los grupos comenzaron a esparcirse por las regiones alrededor de Mesopotamia. Algunos fueron hacia las montañas del norte, otros bajaron por las llanuras fértiles hacia el creciente fértil, mientras otros se aventuraron a tierras desconocidas donde ríos y desiertos guardaban secretos. Cada paso estaba guiado por la necesidad de sobrevivir, pero también por la búsqueda de identidad. ¿Alguna vez pensaste que tu propio idioma es más que comunicación? Es territorio, es pertenencia, es poder. Y en Babel eso quedó claro. Con el tiempo surgieron las primeras culturas distintas. Donde antes había uniformidad, ahora había diversidad. Ropa, rituales, instrumentos musicales, incluso la forma de construir casas comenzaron a cambiar. Era como si cada pueblo hubiera recibido no solo un nuevo idioma, sino una nueva forma
de ver el mundo, y así nacieron las primeras naciones. Pero ¿fue esta división solo un accidente histórico? ¿O había un propósito oculto detrás de esta fragmentación? El relato bíblico señala que la orden original era «llenen la tierra». Pero la humanidad, en su orgullo, intentó concentrar todo en un solo lugar, en una sola torre. La dispersión, entonces, no fue solo un castigo, también fue una corrección. Dios rompió el orgullo humano para que el plan de multiplicación, diversidad y expansión se cumpliera. Y aquí volvemos al inicio. ¿Recuerdas la escena en que las palabras se convirtieron en ruido? Ese ruido fue precisamente el motor que empujó a la humanidad a cumplir un destino mayor. No hay nación, no hay idioma, no hay cultura que no lleve en sí el eco de Babel. La identidad de un pueblo nace de su lengua, y su lengua marca su territorio. Lo que comenzó como confusión se transformó en frontera. Lo que parecía un fin, en realidad, era un comienzo. Y aquí está la gran revelación. Babel no destruyó a la humanidad. Babel esparció a la humanidad. Ese día en que los hombres dejaron de entenderse fue también el día en que nacieron los pueblos, las tradiciones, las músicas, los colores y las historias que aún hoy contamos. Fue el momento en que el sueño de Dios de llenar la tierra comenzó a hacerse realidad. Entonces, vuelve conmigo a esa escena inicial. Voces que sonaban como ruido, miradas confundidas, silencio doloroso. Ahora entiendes. Ese ruido era, en verdad, el sonido del nacimiento de las naciones, y el silencio no era el fin, sino el preludio de una nueva sinfonía que resonaría por los siglos. Si esta historia te hizo ver el origen de las naciones de una forma diferente, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque en los próximos capítulos vamos a sumergirnos aún más en los secretos escondidos detrás de las lenguas, culturas y tradiciones que nacieron a partir de Babel. Una pregunta resuena desde los tiempos más antiguos. ¿Cuál fue el primer idioma hablado por la humanidad? Imagina cerrar los ojos y escuchar no solo una lengua, sino el sonido original que dio forma a las primeras palabras de la tierra. Sería un canto suave, un tono de autoridad divina, o tal vez un idioma tan puro que cada sílaba estaba cargada de poder creador. Este es el misterio de las lenguas antiguas, un enigma que une la Biblia, la arqueología y hasta la ciencia moderna. Hoy viajaremos por las voces de los sumerios, acadios, egipcios y hebreos, en busca de la lengua perdida que pudo haber sido el puente entre lo humano y lo divino. Pero cuidado. En el corazón de este misterio hay una revelación sorprendente que podría cambiar por completo cómo ves la comunicación entre Dios y la humanidad. Antes de revelar este secreto, piensa conmigo. Si en Babel las voces se dividieron, ¿cuál de ellas guardó el eco más cercano a la original? El silencio de la antigüedad se rompe con las tablillas de arcilla de los sumerios. En ellas, signos cuneiformes narran historias de reyes, guerras y dioses. Fue la primera escritura conocida, pero no necesariamente el primer idioma. Aún así, cada símbolo es una ventana a un mundo perdido, un intento de eternizar sonidos que ya resonaban mucho antes de ser grabados. Luego, vinieron los acadios, cuya lengua se extendió como oficial en vastos imperios, hasta ser reemplazada por el arameo. Por su parte, los egipcios dejaron jeroglíficos grabados en piedra, símbolos tan bellos como enigmáticos, que escondieron secretos durante siglos hasta ser descifrados. Y en paralelo, el hebreo surge como la lengua de un pueblo pequeño, pero destinado a llevar mensajes eternos. Pero aquí surge la pregunta. ¿Nacieron estas lenguas ya fragmentadas en Babel? ¿O todas llevaban rastros de una matriz única, de una lengua protohumana que se perdió en el tiempo? Piénsalo. Cada idioma es más que palabras. Es cultura, es memoria, es
Identidad. Cuando un pueblo habla, lleva consigo no solo sonidos, sino formas de ver el mundo. Es como si cada lengua fuera una lente distinta para interpretar la realidad. Y si existió un idioma original, no era solo comunicación, era conexión. Tal vez era la propia lengua divina, donde hablar y crear eran lo mismo. Aquí entra el suspenso. Algunos estudiosos creen que todas las lenguas modernas descienden de una única raíz. Los lingüistas la llaman protolengua. La Biblia la llama una sola lengua. ¿Coincidencia o confirmación? Mira cómo mito y ciencia caminan de la mano. La historia de Babel narra la confusión de las lenguas, y la lingüística moderna busca reconstruir un árbol que conecta todas las familias. Lingüísticas, indoeuropeas, semitas, sino-tibetanas, austronesias. Cada rama apunta a un tronco común, pero ese tronco aún es invisible. Lo que la Biblia llama ruptura, la ciencia lo llama divergencia. Lo que la fe llama juicio, la lingüística lo llama evolución. Pero, ¿es realmente tan diferente? No. ¿Será que mito y ciencia están contando la misma historia, solo con lenguajes distintos? Volvamos al inicio. Si la primera lengua era perfecta, si cada palabra llevaba poder, ¿cómo sería escucharla hoy? Imagina no necesitar traducciones, diccionarios ni intermediarios. Solo hablar y ser entendido por todos. Esa era la realidad. Antes de Babel, esa pudo haber sido la lengua de Adán al nombrar a los animales, la lengua con la que Dios habló al hombre, la lengua que unía cielo y tierra. Y aquí está la gran revelación. Tal vez la lengua original nunca se perdió. Tal vez aún está guardada, no en gramáticas ni diccionarios, sino en el propio espíritu humano, esperando el momento de ser restaurada. Entonces, regresamos a la pregunta inicial. ¿Cuál fue el primer idioma de la humanidad? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero tal vez la respuesta no esté en una tablilla de arcilla, ni en una piedra con jeroglíficos, ni en un papiro hebreo. Tal vez la respuesta esté dentro de nosotros, como una memoria dormida, esperando ser despertada. Es aquí donde la historia de Babel encuentra eco en nuestra propia vida. Porque cada idioma que hablamos, cada canción que cantamos, cada poema que escribimos, lleva, aunque sea en fragmentos, el sonido de esa voz original. Si esta reflexión sobre las lenguas antiguas te impactó, imagina lo que descubriremos en las tradiciones de pueblos de todo el mundo, que resuenan con Babel en sus propias historias. Por eso deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo a la próxima parte donde exploraremos los ecos de esta narrativa en culturas tan distintas como las mesopotámicas, aztecas y hasta chinas. ¿Y si te dijera que la Torre de Babel no es solo una historia bíblica, sino un eco que resuena en culturas de todo el mundo? Imagina escuchar el mismo relato, con otros nombres, otros paisajes, pero siempre con el mismo tema: la humanidad intentando alcanzar los cielos, desafiando a los dioses y siendo castigada con la confusión de las lenguas. ¿Coincidencia? ¿O será la memoria colectiva de la mayor ruptura lingüística de la historia? Hoy vamos a sumergirnos en mitologías que van desde Mesopotamia hasta México, de China hasta Centroamérica, y te darás cuenta de que Babel no fue solo un evento localizado, fue una marca dejada en el inconsciente humano, grabada como un aviso eterno sobre los límites de la ambición humana. Pero antes del desenlace, guarda esta pregunta. Si tantas culturas recuerdan la misma historia, ¿será que todas escucharon el eco de un único evento real? Recuerda la sensación en Babel, cuando una multitud unida se vio de repente dividida. Esa escena no quedó atrapada solo en la Biblia. Entre los sumerios y babilonios había historias de torres construidas para tocar el cielo,
siempre castigadas por los dioses. Entre los aztecas hay registros de un tiempo en que todos hablaban la misma lengua, hasta que una gran pirámide fue destruida por los dioses y las lenguas se multiplicaron. En la China antigua, una leyenda cuenta que un emperador intentó construir una torre para desafiar al cielo, pero los dioses confundieron las lenguas de los trabajadores. Es como si, de norte a sur, de este a oeste, distintos pueblos estuvieran contando la misma memoria en idiomas diferentes. Pero, ¿por qué la misma historia aparece en lugares tan distantes, entre pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí? ¿Es solo casualidad? ¿O será que estas narrativas viajaron con los pueblos dispersos en Babel, esparciéndose como semillas plantadas en cada nueva tierra? Observa cómo el mito siempre trae el mismo símbolo: la torre, el monumento, la escalera hacia el cielo. No importa si es de ladrillos mesopotámicos, piedra azteca o madera china, siempre es un símbolo de la ambición humana de superar los límites. Es como si la humanidad, desde sus orígenes, llevara esta cicatriz, la memoria de que buscar grandeza sin límites lleva inevitablemente a la caída. Y aquí entra el suspenso. ¿Será que estos pueblos crearon historias similares de forma independiente? ¿O será que el eco de Babel realmente se extendió por el mundo junto con las migraciones? Imagina a los primeros grupos dejando la llanura de Sinar, llevando no solo palabras distintas, sino también recuerdos. En las noches alrededor del fuego, los padres contaban a sus hijos: hubo un tiempo en que éramos un solo pueblo, pero los dioses confundieron nuestra habla. Esa historia cruzó desiertos, montañas y océanos. En cada nuevo territorio, la memoria se transformó, adquirió nuevos nombres, nuevos escenarios, pero conservó la esencia: una torre, una ambición, una caída, una multiplicación de lenguas. Aquí está la gran revelación. Babel no pertenece solo a la Biblia, pertenece a la humanidad. Es una narrativa universal, grabada en el inconsciente colectivo, como si fuera una memoria compartida de algo que todos vivimos, en mayor o menor grado. Por eso aparece en tantas culturas, en tantos idiomas, en tantos símbolos. Entonces, vuelve conmigo al inicio de esta reflexión. ¿Y si Babel no fuera solo un relato religioso, sino también una memoria arraigada en el corazón de cada pueblo? Si incluso civilizaciones separadas por océanos guardan el mismo eco, tal vez la respuesta no esté en quién copió a quién, sino en el hecho de que todos, en algún momento, vinieron de la misma raíz. Y aquí está el detalle más importante. Si Babel aún se recuerda hoy, no es solo como castigo, sino como advertencia. La torre se convirtió en un símbolo eterno de la arrogancia humana y las lenguas un recordatorio vivo de que nuestra unidad solo tiene sentido cuando está conectada con lo divino. Si este viaje por las mitologías que resuenan con Babel te sorprendió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque en la próxima parte iremos más allá. Exploraremos cómo la diversidad que nació de este episodio lleva consigo tanto tragedia como belleza, mostrando que el mismo evento que dividió a los pueblos también creó la riqueza cultural que conocemos hoy. Los colores del atardecer pintan el horizonte como si el cielo fuera un lienzo vivo. Tonos de dorado, púrpura y escarlata se mezclan, creando un espectáculo que parece anunciar algo grandioso. Pero, ¿qué sería esa grandeza? ¿La belleza de la diversidad humana o el recuerdo de una herida que nunca sanó? Imagina por un instante cada rostro que ves en la calle, cada acento que escuchas, cada plato que pruebas en diferentes culturas. Todo eso es fruto de un mismo punto de ruptura, un evento tan poderoso que se convirtió en la raíz de la multiplicidad. Sin embargo, detrás de esa belleza se esconden cicatrices. La diversidad que celebramos hoy nació de un momento de división, un trauma colectivo que resuena hasta nuestros días.
Y es exactamente sobre esa dualidad entre la belleza y la tragedia que vamos a sumergirnos ahora. Y si te dijera que lo que consideramos la mayor riqueza de la humanidad, tal vez fue también su mayor dolor. La dispersión de la torre no solo creó lenguas diferentes, sino también corazones separados, pueblos distantes y culturas que, al mismo tiempo que florecieron, perdieron un lazo común. Y aquí surge la gran pregunta: ¿fue el precio de la diversidad la soledad de la humanidad? Vamos juntos a explorar cómo la torre no fue solo el colapso de una construcción, sino también el nacimiento de un caleidoscopio de identidades. La primera consecuencia fue el sonido. Donde antes una sola lengua unía, ahora múltiples voces se entrelazaban en ruidos incomprensibles. El mismo ladrillo que servía para construir una torre pasó a usarse para levantar murallas invisibles. Lo que antes era un puente se transformó en separación. Ese eco inicial de la confusión aún se escucha cuando viajamos a tierras lejanas y notamos cómo cambian las palabras, cómo cada idioma lleva consigo un alma propia. Pero ese sonido, por más fascinante que sea, nació de un instante de ruptura. Es como si el mundo hubiera ganado un coro de voces distintas, pero cada una cantando su propia melodía, sin compartir ya la misma canción. Y no solo cambió la lengua, sino también las tradiciones, la ropa, los costumbres. Los pueblos comenzaron a vestirse según las tierras que habitaban, adaptándose al frío de las montañas, al calor de los desiertos, a la humedad de las selvas. Donde antes todos compartían un mismo espacio, ahora había trajes bordados con símbolos propios, adornos hechos con piedras y metales locales, danzas y rituales que expresaban no solo alegría, sino también la necesidad de afirmar una identidad perdida. Cada detalle cultural era un recordatorio silencioso de que algo los había separado para siempre. Pero aquí está la ironía. Cuanto más se alejaban estos pueblos, más hermosa se volvía la tapestry de la humanidad. Los tonos de piel variaban, los acentos se multiplicaban, las formas de adoración se expandían como ríos que fluyen en direcciones opuestas, pero todos aún nacidos de la misma fuente. La tragedia de la separación se transformaba, poco a poco, en arte, en música, en arquitectura, en poesía. Lo que nació de la confusión floreció en belleza, y lo que fue una maldición se convirtió en uno de los mayores tesoros de la humanidad. ¿Y te has dado cuenta de que, aunque somos diferentes, buscamos lo mismo? Todas las culturas cantan sobre el amor, el dolor, el miedo a la muerte y el deseo de eternidad. Las ropas cambian, los idiomas se transforman, pero la esencia permanece igual. Es como si cada cultura fuera una variación de un tema antiguo, un reflejo fragmentado de la canción que un día todos cantaron juntos al pie de la torre. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Lo que cambió fue solo la melodía, pero el alma de la música aún resuena, como un ciclo que regresa, recordándonos el origen,
Sin embargo, la diversidad también trajo conflictos. Pueblos diferentes comenzaron a mirarse con desconfianza. Lo que antes era unión se convirtió en competencia. Las guerras nacieron no solo por tierras, sino por creencias, por símbolos, por formas distintas de expresar lo divino. La torre no solo cayó al suelo, también cayó dentro del alma humana. La caída levantó murallas invisibles que persisten hasta hoy. El orgullo que antes unía en una construcción imposible, ahora dividía en múltiples torres menores, cada una defendiendo su propia visión del mundo. Y aquí entra el punto más delicado. ¿Fue la diversidad un regalo o un castigo? La belleza de los colores, los sonidos y las tradiciones solo existe porque hubo una ruptura. Pero esa misma ruptura fue también la raíz de siglos de guerras, prejuicios y divisiones. La humanidad floreció como un jardín, pero un jardín con espinas, y es exactamente en ese paradoxo donde está el verdadero poder de la historia, la certeza de que toda belleza tiene un precio, y todo precio nos enseña algo sobre quiénes somos. Pero antes de que pienses que todo es dolor, quiero que imagines la escena final, pueblos de todos los colores, de todos los idiomas, reunidos en una gran plaza, no para reconstruir una torre, sino para celebrar su diversidad. Esa escena, aunque utópica, es el reflejo de un deseo que nunca murió, el de encontrar unidad en la diferencia. Y tal vez esa sea la gran revelación de la torre. No fue el fin, sino el comienzo de un camino en el que aprendemos a convivir, a admirar y a entender que la belleza solo existe porque hubo tragedia. Y ahora que llegaste hasta aquí, has notado cómo esta historia habla directamente de nosotros. Cada vez que miramos una cultura diferente, estamos viendo un pedazo de esa antigua dispersión. Cada acento que escuchamos, cada comida que probamos, cada danza que vemos, es en realidad un eco de la torre. Y ese eco sigue enseñándonos. Somos muchos, pero venimos de uno solo. Si esta reflexión te tocó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque aún tenemos mucho más que explorar sobre los secretos que moldearon a la humanidad, y cada revelación puede cambiar la forma en que ves el mundo.